No cabe duda de que sin libertad de expresión y de información no hay democracia. Especial dedicación al tan mal llamado gobierno progresista que ha perpetuado la represión y que cuando las calles han llenado por la libertad de expresión, poniéndose nerviosos, han vuelto a prometer hacer algo, volviendo a quedar en humo. Intentan parar la movilización, pero solo con esta ganaremos el pulso. Oye tirano, no solo hay pa' tu padre que el grito republicano, tu tímpano taladre, al oprimido amo, odio el reinado opresor, que coma tu familia del contenedor. Hay una vida mejor que impedís violentos, que goces tu Rolex, llega al fin de estos tiempos. La Guardia Civil lo que siento examina, voy a decir como Corina, guillotina. Vuestra política asesina combatimos, sois vosotros quienes enaltecéis terrorismo. Con terror queréis que no digan lo mismo otros, la justicia os desquicia como a Leticia el Botox. Como piedras contra Vox sonará este rap, jódete, pide mi libertad hasta Joan Manuel Serrat. Que 12.000 se derrochen cada noche del campechano, nombre de cada arruinado, la guerra os declaramos. Quien me quite esto ni Felipe VI, muestro la verdad en el remite de mi texto. Hijos de Franco condenando por ser franco, crecerá la semilla de libertad que planto. Quien me quite esto ni Felipe VI, muestro la verdad en el remite de mi texto. Hijos de Franco condenando por ser franco, crecerá la semilla de libertad que planto. Mira como tu reino decadente agoniza, echad leña al fuego que os convierte en ceniza. Nuestra corona de espinas corta las vendas, sin las que la zarzuela sería una escuela donde aprendan la barbarie del poder de la cruel oligarquía que condena a darla a conocer porque concienciaría. Ancianos abandonados lloran hasta el final, pensiones más baratas que una hora de familia real. Voy a hablar de igualdad en las colas del hambre, sin escoltas te darán más que esta canción suave. Cuando tu dominación acabe, la historia nos absolverá. De honor conocerás sudor al curar de verdad. Repudias no controlar toda la masa, no son injurias, es contar lo que pasa. Fascista, no somos el domesticado iglesia, somos la ira que a la revolución aspira y no anestesias. Quien me quite esto ni Felipe VI, muestro la verdad en el remite de mi texto. Hijos de Franco condenando por ser franco, crecerá la semilla de libertad que planto. Quien me quite esto ni Felipe VI, muestro la verdad en el remite de mi texto. Hijos de Franco condenando por ser franco, crecerá la semilla de libertad que planto. Encarcelad mi solidaridad, habrá más jodeos. La brutalidad policial no tendrá complicidad ni rapeo. Se multiplica en la calle el rechazo al trono rancio. Cuando el miedo os falle ya llegará a palacio. Este mensaje está destinado a ser libre, porque este estado la mayoría no nos sirve. No sufriréis os guste o no y mi micrófono seguirá incómodo. Adiós control, ya lo contó. Quien me quite esto ni Felipe VI, muestro la verdad en el remite de mi texto. Hijos de Franco condenando por ser franco, crecerá la semilla de libertad que planto. Quien me quite esto ni Felipe VI, muestro la verdad en el remite de mi texto. Hijos de Franco condenando por ser franco, crecerá la semilla de libertad que planto. Muerta al régimen que dejan los huesos, a la justicia teniéndonos presos, pero fuera tú también tienes barrotes que te explotan distraído pa' que no explotes. Que su inquisición me lleve a la hoguera, las llamas les esperan encendiendo la rabia obrera. Yo nunca estaré en la cárcel del miedo, somos capaces de parar lo que hacen, créelo. Bueno, aquí estamos. El programa del 106.3 FM Radio Frecuencia París Pluriel en París. Nos encontramos con Miguel Ángel Suárez Mesa. Miguel Ángel Suárez Mesa viene a Francia en un viaje de información, pero lo que vamos a hacer ahora es entrar un poco a la historia y a el testimonio de personas que construyen nuestro presente social. El hecho es que las experiencias personales de trabajo de Miguel Ángel y de cualquier otra persona militante social, pues van creando una serie de testimonios que son parte de la historia y que he llamado el presente social porque se remontan a décadas de antecedentes sociales y a presentes acciones en pro
de la movilización de sectores o de grupos o de personas, tanto en México como en el mundo. Y en este caso vamos a retomar una historia que ha sido el tema de agenda clásico entre México y Estados Unidos, la inmigración de mexicanos a los Estados Unidos. No es nada más el repetir una cifra, decir que hay entre 30 y 40 millones de mexicanos en Estados Unidos y que eso constituye por sí un problema. Hay todo un antecedente histórico de lucha, de relaciones familiares, personales, políticas, sociales, que han dado a este tema pues una importancia que se refleja también en problemas de orden global, de orden mundial. Y en este caso, Miguel Ángel, pues tiene dos aristas para cubrir este trozo de historia testimonial, pero vamos a empezar precisamente por aquello que es de relación directa de la vida de un mexicano en los Estados Unidos. Se remonta a una edad temprana, 15 años. Así es. Y bueno, ¿qué puedes decirnos sobre tu llegada a los Estados Unidos? Bueno, estadísticamente hablando, ya sabes que México, uno de los países que más emigra a lo que es la Unión Americana, y por mi caso fue, yo creo que un poco diferente a la mayoría de los paisanos que van para allá. Muchos de los paisanos pues están por el tema económico, el tema de garantías individuales. En mi caso fue un tema más familiar, ¿no? Pero este tema familiar que también al final resulta ser por también la misma idiosincrasia social que hay en nuestro país, del divorcio de mis padres, donde por falta de una cosa u otra terminan separados, y yo pues he criado toda mi vida con mi mamá. El amor de madre pues es el que me llama y emigro a esta edad. Bien, aquí hay un punto que hay que hacer notar, y que es la actividad social de esos padres. Claro. Miguel Ángel es oriundo del estado de Guerrero. Así es. El estado de Guerrero con una gran historia de lucha social. Entonces vamos ubicándonos en este contexto, y bien, en ese momento estamos hablando de los años 60, 70, en las que se da también en México una lucha social con sede en Guerrero muy significativa, que ha dado producto histórico y nombres que aún hoy están en estado de investigación. Genaro Vázquez, yo he hablado también del periodista, mi amigo, que tomó las más significativas fotografías de este guerrillero. Wow. No voy a mencionar ahorita el nombre, vamos a ir descubriendo cómo esta relación conecta a todos, pero sí, Armando Lenin Salgado, guerrerense también, pues forma parte del testimonio de esta historia. Pero seguimos con Miguel Ángel. Lenin Salgado, Lenin, pues con ese nombre, ¿no? Con ese nombre, referente. todas Claro. las fotos que veas publicadas en la revista Life, en Sucesos, en Esto, en todas las revistas que fueron realmente una publicación de denuncia social, pues son fotos de Lenin. Armando Lenin Salgado. Mi amigo ruso decía que los apellidos hablan más de los padres que de uno, o los nombres, ¿no? Entonces en este caso el quien le puso ese nombre de sus papás pues ha de haber sido también el tema socialista, ¿no? Como mi mamá, que mi mamá se cría, mi mamá viene de un orfanato, o sea, a mi mamá y a mi tío nos adoptan a la edad de 3 años. Descubrimos con el tiempo que era más, bueno, que la razón que adoptan a mi tío y a mi mamá es porque era más barato adoptar niños que criarlos, ¿no? Entonces, bueno, que tener una niñera para poder, ¿no?, que te ayuden en las cosas de la casa. Entonces, mi abuela adoptiva van a un orfanato y adoptan a unos niños en malnutrición, y después de eso, cuando mi mamá está un poco más grande,
ellos procrean a sus hijos biológicos y es donde empieza todo el tema de sufrimiento, de ser la única hija y de estar sujeta a incluso la misma discriminación por parte de su mamá. Y esto va de la mano cuando las guerrillas en Guerrero se están despertando y cuando Lucio va reclutando, y muchas de las personas que estaban en esas guerrillas eran menores de edad, no eran niños de secundaria, de prepa, ¿no? Entonces, lo que lleva a este caso es de cuando matan a Lucio Cabañas, mi mamá pues tiene que salir hay una persecución a toda la gente que sigue a Lucio, y es donde se encuentra con mi papá, un empresario de Veracruz que se dedica a las exportaciones de pescado a Estados Unidos. Se juntan y es como salen de ese contexto y después procrean y pues me tienen a mí primero. Pero en la sangre traigo todo este tema, ¿no? Todo este tema social de la lucha por parte de mi mamá, que fue más como una opción de irse a la guerrilla en vez de estar en su casa, ¿no? Muchos de los jóvenes, incluso en mi caso, no es tanto que nos guste la calle, ¿no? Como a veces la sociedad o el mismo gobierno pone, no, es que ellos son callejeros, ellos son vagos. La etiqueta. Pero yo creo que es al revés, tenemos que pensar muy bien y claro que a veces las cosas no son como la misma sociedad las estructura y nos hace creer en estos dogmas. A veces hay que preguntarnos la pregunta si los jóvenes no quieren estar en su casa es porque a lo mejor no están bien en su casa, ¿no? Y eso partiendo de este panorama, pues muchos jóvenes tuvieran, yo creo que más respeto y tuvieran más apoyo por parte de la misma sociedad y no terminarían haciendo las cosas que en mi caso yo terminé haciendo. O sea, yo emigré a esta edad y si a mí me recomiendan, si yo desearía eso para alguien más, dijera completamente que no. Bien, pues entonces ese fue el origen de la inmigración de la familia de Miguel Ángel a los Estados Unidos. Viene el fenómeno social de las comunidades en ese país, claro, en esos primos del norte, como les decimos de manera coloquial también, no tanto despectiva, que empieza una situación de marginalización social. Ahí es donde Miguel Ángel opta por seguir la vida, como él dice, influenciado por las circunstancias. ¿Qué es lo que sucede en ese lapso de tiempo? Pues, primer día que llego a Estados Unidos, después de haber intentado 5 veces, y 5 veces ser deportado a esta edad, nosotros por ser menores de edad, el Estado gringo pues no quería hacerse cargo, te metes en un tema, ¿no? de si no tienes el trato a los niños que se merecen, entonces lo que hacían era botarnos, o sea, nos sacaban y nosotros volvíamos a intentar nogales, tecate, algodones, a todas sus zonas, yuma, ¿no? Incluso yo había pasado las primeras 2 veces, pero por ir con mi hermano y no dejarlo, pues tuve que regresarme y dejarme agarrar por los migras para poder otra vez intentar. Primer día que llegamos, lo recuerdo muy bien, el hermano de mi mamá, mi tío Memo, pues hermano adoptivo, ¿no? Me dice, ¿sabes qué? Aquí no estamos en México, aquí se viene a trabajar. Primer día, yo llego un 15, me acuerdo todavía, fue hasta simbólico, llego un 15 de septiembre a San Diego, llego a las 8 de la noche a San José, al 16 de septiembre, Día de la Independencia Mexicana, un niño de 15 años y otro niño de 12 años a trabajar a la construcción. Y se lo agradezco a mi tío, o sea, no es algo que estoy quejando, es algo que me ayudó bastante. Fue una realidad. A entender cuál era nuestra posición en este país. Y de ahí se detonó todo el tema también de crear algo para un instrumento de unificación y de defensa hacia los derechos laborales. Al paso de los años, ese fenómeno de inmigración de pequeños infantes, me tocó vivirlo en Tecate. La mafia les daba $1,000 por hacer el salto, llevando un paquete en la espalda de cocaína. En un momento dado, el conflicto moral es ¿qué hace uno con un detenido menor de edad que lo único que quiere es sobrevivir? Bien, Tecate, Baja California es un paso fronterizo en el desierto a pocas horas de Tijuana y que pues tiene una frontera verdaderamente conflictiva. Las casas
están en la línea fronteriza y son 50, 100 metros de distancia a los Estados Unidos. Esto es para ir contextualizando la experiencia que tuve de servicio público en la Policía Judicial Federal, en la Dirección General de Investigación de Narcóticos, con las realidades que vienen contándose desde el otro lado de la historia. Bien, esto ya pasamos la infancia, claro. Vamos a pasar a la vida en una comunidad que fue paulatinamente segregada. Por problemas dentro de las mismas comunidades de migrantes y por problemas entre las comunidades de migrantes y los residentes en los Estados Unidos. Cuéntame. Esto lo explica muy bien Carlos Fuentes en El espejo enterrado. Es un libro recomendable para entender la perspectiva de un mexicano y la evolución de nosotros. Donde empieza Carlos es en los ancestros y termina en las calles, en los barrios. Pues venimos de una réplica social, así le llamo yo, donde las primeras gangas, y esto lo quiero dejar muy claro con el tema ahorita de El Salvador y Bukele que tienen con las pandillas, y el tema pandillero que sigue hasta la fecha existiendo muy fuerte, pero hay que entender el trasfondo de dónde viene esto, de dónde lo aprendimos nosotros. Y es un problema compuesto y hecho y fabricado en un laboratorio social que se llama Estados Unidos. Y eso es lo que tenemos que entender. Nosotros cuando llegamos a la calle Biscayne Way, que es el mero oeste de San José, donde están las pandillas más peligrosas, de ahí están los mexicanos, americanos que nacen primera, segunda, tercera generación, como ellos lo llaman, y los mexicanos que vamos llegando. Y hay una rivalidad de rechazo, y hay una rivalidad de una fricción que hay ideológica y también de principios, porque en México pues traemos otra cultura, luego más cercana a la familia, y los mexicoamericanos van creciendo con este tema ya pues más eurocéntrico, más agabachado, como lo digo yo. El tema de las pandillas no es un tema que viene de la comunidad latina o de la comunidad afro. Ese tema viene desde los primeros migrantes que llegaron de Europa, los irlandeses, los ingleses, los italianos, y ellos empezaron a conformar sus estructuras para defender sus barrios o para atacar otros barrios y crearse recursos. Entonces nosotros replicamos este tema por 200 años que las pandillas empezaron en Estados Unidos. El tema con nuestra comunidad es que siento que se perpetuó y se culturalizó esto. O sea, ya no salimos de ahí. Ellos entendieron que no era la forma de estarse peleando entre todos. Y eso es lo que más teme el gobierno de Estados Unidos, que las minorías, como las comunidades afroamericanas, las comunidades asiáticas y las comunidades mexicanas, hagan lo mismo que los irlandeses, los italianos y los europeos hicieron, y puedan unificarse y crear su propia economía, sus propios negocios y su propio tema educativo. Bueno, en relación a este panorama ya de por sí complejo, vemos entonces el lado humano. ¿Qué es lo que pasó? ¿Qué es lo que la gente llegó a hacer mal? No por, como lo dice Miguel Ángel, iniciativa propia, por traer el mal uno mismo, sino obligado por una circunstancia. Esto estamos hablando con una persona de 40 años, más o menos. Estamos hablando entonces de problemas que nacieron en los años 60 y que hoy actualmente están involucrados en una cultura de violencia. Pero en ese tiempo también hay unas luchas sociales que se están desarrollando en los Estados Unidos, y en el caso de Miguel Ángel tenemos anécdotas muy significativas, porque la señora Davis, Angela Davis, esta mujer afroamericana de la lucha social, del famoso episodio de Panteras Negras, que aún persiste en los Estados Unidos como un movimiento social, que se manifestó en un momento dado con un guante en 1968 en la Olimpiada en México. Vamos a ver entonces esa clase de acciones contra la ley y esa clase de problemas sociales que vivió nuestro amigo Miguel Ángel. Vale. Entonces estábamos diciendo, cuéntame esas acciones fuera de la ley, esos problemas que tuviste. Como yo a los 17 años me encuentro un libro de Malcolm X en español.
Y previo a eso, años antes en México, había una serie muy famosa en mi época que se llama El Príncipe del Rap. El Príncipe del Rap, en el primer episodio, que es interpretado por Will Smith, llega con una grabadora de esto representando el rap y llega con un cartelón de Malcolm X para su cuarto. Y desde ese tiempo relacioné esa imagen, porque yo era seguidor de esta serie, con Malcolm X. Y ese libro lo leí, me acuerdo de la primera vez, no pude parar de leer la historia tan impresionante de este líder. Y eso me atrajo a seguir investigando más sobre las luchas sociales. Y llegué a César Chávez, y llegué a Alberto Corona, y llegué a los Brown Berets, y llegué a los Panteras Negras. Y ya en los Panteras Negras, y ya como un empresario exitoso en Estados Unidos, no quise seguir el patrón de consumo y capitalismo que hay en aquel país. Vamos a hacer un pequeño sinopsis de antes de llegar a ese... Claro. ¿Tuviste detenciones, por ejemplo? Sí, claro. La primera detención que tuve fue... Ese conflicto social que tuviste antes de ser el exitoso empresario. Ah, sí, claro. De la actividad que como sector desempeñaste en los Estados Unidos. Sí, el activismo, empecé a organizar. Mi fuerza laboral venía desde afuera de los Home Depots, ¿no? Que hasta la fecha sigue ese modelo. Nosotros lo improvisamos y lo llevamos a materialización en todo San José, California, donde organizamos a los obreros para dignificarse. Y esto me llevó pues a conflictos con las autoridades, claro, ¿no? Porque estamos organizando mano de obra, y como ellos lo categorizan, mano de obra barata. El tema es que cuando contratistas se llevaban una cuadrilla de obreros mexicanos, los hacían trabajar 2 semanas comprando las hamburguesas de McDonald's, $1, que es lo más barato que coman, y un día antes, ya después que toda la remodelación está terminada o la construcción, llegaba a migración, que el mismo patrón o el mismo contratista llamaba para deportar a toda la cuadrilla y así evitarse. Entonces daban precios que nadie podía competir porque sabían lo que iban a hacer. Yo me di cuenta de eso y empecé a defender en pro, y empecé a defender a mis paisanos para que no cayeran en eso. Entonces, para la forma más eficiente, para no estar en contra de algo, tuve que yo volverme un contratista donde tenía que entrenar a mi gente para poder tener una mano de obra eficiente y también protegerlos. En esta época, lo que podemos decir que fue la fortuna en tu vida, estudiaste. Claro. ¿Cómo fue entonces ese paso de Yo quería seguir. La primera escuela que voy se llamaba W.C. Overfield High School, una de las escuelas pues más peligrosas en Estados Unidos. Para un detalle que te cuento, necesitabas pasar por un detector de armas, como si fueras, no sé, a la cárcel o algún tipo de institución gubernamental. Los conserjes de las escuelas no eran conserjes personas, eran policías armados. Eso era, entonces, lo que estaban haciéndonos era ya criándonos a un ambiente de violencia, un ambiente carcelario, un ambiente para seguir esta cultura carcelaria, ¿no? Que hay, que incluso se volvió tan cultural que muchos jóvenes hasta prefieren, para ellos hacer parte de ser un hombre latino o ser un hombre que no sea blanco en Estados Unidos, es casi como una graduación ir a la cárcel. Entonces yo no quería hacer eso. Yo vi el esquema y me junté allá. El sistema educativo te pone los llamados cónsuls o los consejeros escolares, y a mí me dijo mi consejera: si quieres aprender inglés bien, tienes que salir del este de San José. Si te vas a Evergreen College, ahí vas a encontrar un montón de mexicanos, no vas a aprender. Vete a un lugar donde sean puros blancos, aunque no te guste. Y ella me ayuda a aplicar o a solicitar que me ingresen a un colegio comunitario por 2 años para practicar lo que era la historia general, el idioma y English as a Second Language y todos estos temas para perfeccionar mi entrada a una universidad formal. West Valley College está en Los Gatos, California, la zona más rica de California. Y ahí va haciendo el contacto para entrar a la escuela superior. Exactamente. Y tener la experiencia de conocer a Angela Davis. Exacto, me dan con el tema, porque siempre fui una persona muy social, me vuelvo líder de los pocos latinos. Éramos como a lo mucho 10 latinos en toda la escuela. En una escuela de más de 2,000 estudiantes solamente había 10 latinos, entre ellos una brasileña que se llama Jennifer, mi amigo Alberto, y entre ellos formaron
un programa que se llamó The Puente Program, que era sacar jóvenes de colegios comunitarios y llevarlos a escuelas prestigiosas como Stanford, Berkeley y otras UCLA y otras escuelas pues prestigiosas. En una feria de universidades presento un proyecto sobre hacer una tesis sobre el racismo en contra de los mexicanos, basado en lo que estaba pasando en mi comunidad y mi propia experiencia. Desde el primer día que llegué y la migra nos deportó y nos tiró al suelo y tomaban café, ellos pisándonos a mi hermano y a mí, tomando un Starbucks. Esta es la fecha que no puedo ni tomar un Starbucks, por eso, por el estrés post-dramático que me causa ver un logo de Starbucks, ¿no? Es vomitivo. Pero, claro, y aparte, pues lo que significa Stars for the Bucks, Bucks for the Star, ¿no? Dinero para la estrella, y ya sabemos quiénes están detrás. Entonces, en esta feria, yo aplico a Berkeley y me acuerdo que las personas dicen, no temas, todavía me dice la muchacha del stand, la que llevan estas mesas, dice, no creo que, dice, siéndote sincero, no creo que te acepten. Pero aplica, no pierdes nada para que tomes la experiencia y te lleven a un tour. Y me fue decepcionado, dije, ¿cómo que, por qué? O sea, ¿qué vio en mí, no? Dijo, me falta más inglés, pero eso me hizo que me preparara más. Y me acuerdo que mi maestra de inglés me regaló una serie de libros de Julio Cortázar, donde Julio Cortázar dio clases en Berkeley y donde había toda la mitad del libro en español, sus poemas y traducidos al inglés, igual los de literatura. Y me acuerdo que estos 20 libros que ella me regaló, todos los leí y eso yo creo que fue lo que me hizo que me metieran a Berkeley. Cuando presento el examen, salí como uno de los mejores alumnos. Pero aunque me hubieran aceptado por ser, no sé, llegar tarde al examen o no sé, o la lista, tenía que esperar una lista de más de 60 integrantes antes que yo. Entonces ahí es donde se viene una disputa, donde mi cónsul de ahora ya de la universidad, Diego, me dice, muy seguidor de César Chávez y de Emiliano Zapata, me dice, tienes que pelear, tienes que ir a hablar con la facultad y decir que hay muy pocos mexicanos en Berkeley y que te dejen entrar. Entonces eso es lo que organicé el día que yo cito a la facultad para que me den una audiencia, para yo poder sentar mi caso de por qué tengo yo que esperar 60 alumnos antes que yo. Estamos hablando de un año, 2 años, un año, 2 años, a lo mejor ya no quieren ni estudiar, aunque ya estaba yo aceptado en la universidad. Entonces fue un caso de minoría y es donde empieza mi activismo. Es creo que el primer acto de activismo que tuve, de que por ser mexicano ser una minoría y por no haber muchos mexicanos en Berkeley me aceptaran. Entonces llevo los medios, yo como remodelaba casas, pues conocía a los reporteros de Telemundo, conocía a los empresarios latinos más, pues que ya la habían hecho allá, ¿no? Económicamente, sus negocios, y ellos me apoyan bastante, me patrocinan, me llevan gente y vamos con Telemundo, hacemos la audiencia y soy aceptado en la Universidad de Berkeley y es donde empieza mi carrera activista desde el primer día que entro. ¿En qué momento tuviste contacto con Angela Davis? Angela era maestra de Afro American Studies. Entonces, para entrar a la clase de Angela era casi como sacarse la lotería, ¿no? Porque era de las clases más, o sea, tú como estudiante en una universidad en Estados Unidos haces tu propio calendario. Tu papel. Tienes tus puntos y tienes que ir haciendo tu esquema para conforme a lo que vas estudiando. Uno de las estudios generales tenía yo Mexican American Studies con un chicano también un historiador, mi profesor Edgar Pérez, que también estuvo en el movimiento de César Chávez, y la otra era Angela Davis. Pero entonces yo tuve la suerte de ser elegido entre los 60 estudiantes y entré yo el primero, o sea, cuando me meten la clase de Angela que se llama African American Studies, era un libro de me acuerdo todavía de la portada, una como reina africana, y te enseña desde la música vernácula, todo lo que traen antes de la esclavitud. No partiendo de la esclavitud, y eso nunca lo voy a olvidar, y eso lo fui relacionando a lo mío, porque en Estados Unidos siempre las escuelas y todo nos quieren a partir de la opresión que ha ejercido pues no los pueblos o los países europeos sobre nosotros, o en este caso los blancos sobre la comunidad afro. Entonces esta clase partía desde que Europa, y eso lo aprendí de Angela, es un nombre de una princesa africana, y que a cierto punto en Pangea todos éramos afro, y que la estructura blanca de poder está basada en el color. Entonces es lo que más temen, porque hay algo que no se puede negar. Cuando tú caminas en la calle, no es como que nos podamos maquillar y pintar y borrarnos y volvernos blancos. Eso siempre es algo que ya tenemos y tenemos que
vivir con ellos y tenemos que sentirnos orgullosos. Eso es lo que enseñaba la clase de Angela Davis. Entonces, para sentirte orgulloso de quién eras, necesitaban enseñarte quién eras. Y la esclavitud no era el punto de partida para ellos aprender quiénes son, que es lo que la mayoría de mis compañeros, y también muchos eran afro, incluso nada más yo y un peruano éramos los únicos latinos en la clase de Angela Davis. Tampoco había muchos latinos que se interesaran en la historia afro, pero yo sí me interesé porque vengo de una comunidad afro-mexicana, que es el estado de Guerrero, la costa chica de Guerrero, de mi mamá eso. Entonces ya traía yo lo afro y el interés, y luego eso añádele mi interés de estudiar sobre Malcolm X, y incluso a mí me empiezan a apodar en las calles el Mexican Malcolm X, porque siempre lo usaba yo como punto de referente hacia la discriminación hacia nosotros. Este pasaje autobiográfico pues nos indica entonces cómo se van transponiendo las cosas de la historia como antecedente y circunstancia, y cómo el hacer y la voluntad de una persona puede ir navegando en esta clase de ambiente, en esta clase de panoramas. Claro. El hecho de ser detenido, el hecho de expresarse como lo ha hecho hasta el momento Miguel Ángel, no es el reflejar un dolor o resentimiento, sino tratar de exponer una situación que nos ayude a comprender una compleja situación en la que cualquier conclusión fatal no existe, no se da. Todos son momentos, y esto, repito, ha sido el antecedente y lo que he tomado para presentar las historias testimoniales, diciendo en caso de las relaciones internacionales que no son realizadas para la defensa de los derechos humanos, sino para la defensa de los intereses de los países, y no solo de los países, sino de determinados gobiernos, quien ejerce el poder. Toda esta estructura se va creando y finalmente es un ejercicio de poder social, de poder personal, de poder político, de poder económico, de poder cultural. Y bien, vamos a decir, esta introducción a unas largas conversaciones que vamos a tener con Miguel Ángel Suárez, pues es para motivar el hecho de conocer nuestro presente social. La historia que puede tener 50 años de circunstancias anteriores y que tiene de hoy a mañana consecuencias en nuestra vida como colectividad nacional y como emigrados a distintos países. He venido recogiendo esos antecedentes. Y bien, después de la experiencia que tuve al encontrar una escritora francesa que ha escrito parte de mi vida en términos, vamos a decir, literarios, de esas experiencias, he estado motivando a encontrar personas como Miguel Ángel, y en esta ocasión, pues, esta breve introducción a un serial que tendremos el próximo año 2023, doy la más cordial bienvenida a este plan de trabajo, porque para contar estas cosas, mi querido Miguel Ángel, no es nada más la reflexión y contar la aventura, sino presentar el cuadro y tratar de analizar qué es lo que nos está pasando como colectividad nacional. Sí. Aquí en Francia, el hecho de venir bueno, ya platicaremos las cosas personales, cómo las aventuras se entrelazan a las personas. Claro. Hoy me centro en dos cosas: como una persona con gran voluntad, en primer lugar, y con la oportunidad de acceder a la educación, puede dedicarse a la actividad social de manera convencida, de manera que además haya resultados. Un migrante, como muchos hay, que logran el éxito económico, tienen una doble responsabilidad. ¿Qué es el prestigio económico y qué es la cuestión cultural del origen? Y por eso es que esos gobiernos de cualquier parte del mundo nos tienen miedo. Claro. Yo creo que si tienes algo más que decir para esta emisión inicial, pues adelante, pero sí decirle a nuestro público que la relación que hemos tenido pues ha sido una propuesta de trabajo, porque hay muchas cosas que contar. Pues antes que nada es agradecerte la oportunidad de
por medio de mi experiencia de vida, que sea un conducto para más que nada las nuevas generaciones, que también al mismo, o sea, yo soy muy empático con ahorita las nuevas generaciones, por eso todo el tema que manejamos con el rap, el sistema social que estamos creando, porque un filósofo muy famoso, que también me lo enseña Angela Davis, Steve Biko, de Sudáfrica, decía que la revolución empieza en la mente de los jóvenes, de los niños. Entonces, si mi vida puede ser un conducto para que ellos se reflejen y no cometan errores o tengan alguna alternativa de vida a las que su sociedad, su sistema les está poniendo, pues de esto se trata esta serie. Se trata de detallar información y no estar en contra de nadie. Estamos proponiendo, estamos construyendo lazos, estamos creando alternativas para las generaciones que vienen. Entonces, bueno, pues debo decir también en esta ocasión que Miguel Ángel representa al sindicato de raperos, que es un sindicato de dignificación del artista, y que a través de su historia vamos a llegar al mismo Los Ángeles. Un saludo a Fernando Velázquez, porque siendo allá un locutor muy seguido en la radio, presenta esta clase de temas. A Paco Ortiz en Canadá, también un grandísimo saludo, y esperando que esta serie despierte el interés de nuestros connacionales en cualquier parte del mundo, en México también. Así es que, pues, para los lectores de Noticias Río Grande, en Tamaulipas, para los lectores de La Gota en Chihuahua, para los lectores del periódico Madera, de todas aquellas entidades culturales e informativas de carácter alternativo con las que hemos tenido relación, pues puedan acceder a la historia de un mexicano que ahora, por cuestiones del destino, pues nos hemos encontrado aquí en París, en Francia, y que seguiremos trabajando a distancia. Y por cierto, también a un gran militante y amigo social que le mando un saludo a Elton Man. Elton Man también. Yeah, that's the party, man. Yeah. Y todo esto, pues, en Aquí Somos, Aquí Estamos, la emisión correspondiente a este domingo. No sé si la presente este domingo 25 o el próximo primer domingo en diciembre, pero que sepamos que es un serial de testimonio histórico que vamos a ir desarrollando en la emisión de frecuencia en París Pluriel. Pues un saludo a la comunidad mexicana, latina, a todos los amigos que vean o escuchen esta entrevista. Estamos pensando y estamos creando lazos, unificando al mundo por medio de los proyectos sociales. Y ya hablaremos de otros proyectos. Por lo pronto, ahí se ven. La cárcel es otra trinchera, seguiré aportando, no me veréis derrotado fascistas, no podréis evitar que miles y miles resistan, seguiré revolucionario, apoyando a revolucionarios, lo que digo lo piensan muchos en los barrios, las injusticias tienen unos culpables criminales y siempre voy a señalarles, es por nuestros derechos y nuestras libertades. Irán a por más si no los paramos, forrados con sangre inocente en las manos. Quieren esposar la nuestra que escribe, o reta mi libreta libre, la conciencia es mi líder. Firme, si teméis que el pueblo piense, no voy a rendirme, os ahorro el suspense. Coraje no falta, la razón está a mi lado, con el puño cerrado y la cabeza alta. Es su venganza por golpearme tanto y no verme doblegado. Si sin tregua los ataco, si lo que hago empujo a miles a luchar, sin democracia como Juan Carlos tragando caviar. Contando con tu apoyo porque sabes que es un ataque contra nuestras libertades. Cabeza de turco pa' callar al resto, contra lo injusto impuesto, no me asusto, protesto, sin darles el gusto, el manifiesto no rebajo, y contra la tiranía del rico dedico trabajo. Resistir es bello, aun con el agua al cuello, si no retrocedemos, pierden ellos. Hipócritas se encarcelan por usar la palabra, luego llaman violencia a que la calle arda. Y
llenan de terror todo el globo terrestre, la policía que me secuestre, ir armada. Fachas con total libertad lo celebran, pero el mensaje se expande, la tienen negra. Va a adelantar el fin de su estado putrefacto, la República Popular ya devolverá el impacto. Me parto si creen que así me derrotan. Ya quisiera la dignidad de esta boca. Apoyarán a quien los explota y saquea. Yo jamás voy a pintar como champán la diarrea. Esto literalmente me salvó la vida. No vendrá su muerte a dictarme lo que escriba. Si golpean fuerte no me verán blando. Que esto despierte y no salgan ganando. Llevé a la práctica lo que rapeo. Mi rabia apática no será su trofeo. Luchar es un honor a que no renunciaré. Si abrimos los ojos nos ciega nuestra fe. Gritemos por los silenciados, por los que mataron. Por eso empecé y aún lo tengo más claro. No hace falta que pienses igual que yo para ver el grave atropello que se cometió. Que han condenado por contar realidades ocultas, probadas como negocios criminales que los lucran. Fomentan racismo, machismo, homofobia. Luego prohíben al que todo eso odia. El régimen es un abusón crecido. Necesita hostias que lo dejen menos tranquilo. No pienso callarme porque al callarme pienso. Con arsenales de argumentos no me siento indefenso. La voz nos encierra, idiotas que queréis. Esto no es otra guerra con la que se forra el rey. No aceptes que sea legal que nos saquen millones e ilegalicen hasta llamarlos ladrones. Este himno es por quienes estáis conmigo y salís a las calles sin ser pueblo dormido. Porque han jodido al colectivo, no solo a mí. Con individualismo no podremos salir. Mare, aunque se nos separe a la fuerza, que el dolor sea rabia y jamás nos venzan. Someternos con miedo su plan, pero si salgo más fuerte no ganarán. Escucha bien, estado criminal. Con miedo a todos jamás nos callarás. No estamos solos, cada día somos más. Me haces pagar un precio muy caro, pero también lo pagarás dando volumen al mensaje que temes y quieres silenciado. Creando conciencia que se transformará en lucha organizada. Adelantando el fin de vuestra dominación que nos desangra. Entonces añoraréis que usemos la palabra que ni permitís. La sangre azul teñirá el cielo gris. En prisión la dignidad siempre será mi vis a vis. No vais a doblegarme escoria, tampoco al pueblo que en la calle os odia. Estás nervioso porque tiene los años contados y lo sabes. Como sea y donde sea, ante ataques tan graves, defenderemos nuestras libertades.